Estás a punto de entrar al consultorio de un especialista en la salud y aprenderás sobre estos temas con un lenguaje sencillo. Bienvenido a la sección desde el consultorio del canal de YouTube Voces Médicas en Directo. Empezamos. Hola amigos, bienvenidos a un video más aquí en tu canal de YouTube Voces Médicas en Directo, y en esta sección que yo sé que les gusta mucho, desde el consultorio de, en esta ocasión, un cardiólogo pero intervencionista. Ahorita vamos a tocar este tipo de especialidad muy necesaria en la actualidad. Ahorita también van a ver el por qué hago énfasis en esto, y tenemos al doctor Martín Iván Sánchez. Bienvenido, doctor. Ahora sí que ando trabando. ¿Cómo está? Muy agradecido por la invitación, Eder. Ya sabes, aquí disponible. Excelente. Antes de entrar en las preguntas que traemos ya listas aquí en el machote, quiero preguntarles básicamente, como a todos nuestros invitados, ¿qué trayectoria debe de hacer una persona para ser médico especialista en cardiología intervencionista? No desde el kinder, sino nada más de la formación profesional. Claro, bueno, primero que nada hay que ser médico general, como todos los médicos. Posteriormente hay que entrar a una especialización inicialmente en medicina interna de 2 a 4 años. De ahí brincamos a la especialidad de cardiología, que son otros 3 años. Y después de ahí hacemos un examen por competencia para ingresar a una subespecialidad que es la cardiología intervencionista, que son 2 años. Así me entrené yo. Ahora todavía hay otra subespecialidad en cardiopatía, en cardiología intervencionista estructural, que tienden a ser otros 2 años más. En total venimos acumulando 14 a 16 años de medicina para poder llegar a ser un cardiólogo intervencionista. Sí, la otra vez tuvimos ya la oportunidad de conversar con un oncólogo quirúrgico, la otra contraparte, digamos, en este caso de medicina, lo quirúrgico y lo clínico, y ambos son trayectos muy largos, pero muy necesarios para la adecuada atención de los pacientes. Estamos desde el hospital Semaín, o mejor dicho, la clínica Semaín, en el consultorio del doctor, y traemos preguntas muy dirigidas. Ahí nos dice que él es cardiólogo intervencionista, y muchos de ustedes ya sospecharán hacia dónde van dirigidas las preguntas. Y justamente la primera pregunta que le vamos a hacer al doctor es: ¿qué es lo que la gente conoce como cateterismo cardíaco? El cateterismo cardíaco es un procedimiento invasivo en el cual nosotros entramos a través de catéteres, por eso se llama cateterismo. Entramos ya sea a través de la muñeca o de la pierna o de algún otro sitio. Entramos al sistema circulatorio, llegamos al corazón, y particularmente en este caso el punto que interesa es llegar a las arterias coronarias. Podemos entrar también dentro del corazón a las cavidades ventriculares, podemos entrar a las aurículas, podemos entrar a las ramas pulmonares, pero en este caso nos vamos a enfocar más a lo que la gente dice: me hicieron un cateterismo. Sí. Un cateterismo es principalmente coronario, es el que más hacemos, y tiene una relevancia porque sabemos que las enfermedades coronarias, las enfermedades isquémicas del corazón, son la principal causa de muerte en México, el mundo, Tampico, Tamaulipas, donde quieras, es la principal causa de muerte. Entonces se necesita saber el estado de la circulación, y por eso hacemos los cateterismos cardíacos. Completamente de acuerdo con que en la actualidad la primera causa de fallecimiento, siempre les digo, todos tenemos un familiar, un conocido que ha fallecido a causa de una obstrucción de una de las arterias del corazón, y es un infarto cardíaco de forma aguda, y algunas variaciones de esto. Ahora, es interesante que nos dice que pues se entran a ver las arterias, a ver cómo están, su condición, qué tan tapadas están o no, pero pues, la pregunta del millón, los que nos están viendo van a decir: bueno, ¿y quién ocupa este tipo de procedimientos? La pregunta dirigida sería entonces: ¿cómo usted sabe qué paciente o qué persona va a ocupar un cateterismo cardíaco? Sí. Mira, como sabemos que es una enfermedad muy predominante, la cardiopatía isquémica, hay 2 contextos. Uno es el contexto agudo, el paciente que presenta una ruptura de una placa de grasa dentro del corazón y que presenta un dolor típico de infarto con características clínicas: sudoración, asco, falta de aire, etc. Un dolor en el pecho. Ese es el paciente agudo. Está otro tipo de pacientes, el paciente crónico, el paciente que camina 1 o 2 cuadras y le oprime el pecho. Ese pacientito
puede llegar a requerir un cateterismo. Ahorita vamos a hablar acerca de cada uno de los contextos, pero son los dos grupos principales. Uno agudo, que hay que entrar de urgencia, 2, 3 de la mañana, a la hora que se presente, porque nosotros en cardiología tenemos una frase: el tiempo es músculo. Si nosotros perdemos tiempo, el paciente va a quedar con un déficit cardíaco que puede limitar su calidad de vida futura. Bueno, ese es algo importante que creo que hay que destacar. Esas obstrucciones de las arterias del corazón, de las arterias coronarias, el hecho de que no se lleve sangre a un tejido, sí puede llegar a condicionar un fallecimiento de forma rápida, pero también los que sobreviven pueden quedar con mucho daño en la contracción de su corazón y tener una muy mala calidad de vida, y que después a lo mejor no fallezcan en ese momento, sino meses o años después, pero con una muy mala calidad de vida. Eso también yo siento que hay que hacérselo saber a todas las personas. Y pues una pregunta que a lo mejor nos están haciendo: bueno, es que ese cateterismo implicaría algo invasivo, a lo mejor no lo ocupo, a lo mejor hay una opción diferente, igual de efectiva, o no lo sé. Usted nos puede también aquí justamente quitar esta duda. ¿Qué hacer si no se tiene la posibilidad, la accesibilidad, la forma de hacer un cateterismo cardíaco? Mira, tenemos que intentar hacerlo cuando se requiere. No todos los pacientes con angina de pecho que yo veo en mi consulta los mando a cateterismo cardíaco. Les doy tratamiento médico, y solo si hago un estudio que me salga de alto riesgo, hay que buscar la forma de hacerle un cateterismo. Pero tengo muchos pacientes de bajo riesgo que tienen angina de pecho y le podemos dar tratamiento. El otro punto, el paciente agudo. Este es un problema. El paciente que presenta un infarto, tenemos que tratar de ofrecerle destaparle la arteria. Cuando una arteria está tapada, no podemos perder tiempo. Hay guías bien establecidas del tiempo que tenemos para tratar un infarto. Y sí, tradicionalmente desde los 70s tenemos una opción que es un medicamento, que es hace coágulos. Y eso está perfecto porque permite recuperar la arteria. El problema es que queda la placa de grasa. Y hasta un 30% de los pacientes se nos vuelven a infartar de la misma arteria cuando no fueron sometidos a un cateterismo y solo el procedimiento de trombolisis, que es lo que hay y es lo que más hay en el mundo. México no es privativo de eso. O sea, en todos los países del mundo, cuando un paciente presenta un infarto, hay que llevarlo inmediatamente, destapar la arteria como sea. A lo mejor no tiene acceso a un cateterismo, sí, pero sí tiene acceso a un trombolítico. Entonces, si ustedes tienen dolor en el pecho, falta de aire, son diabéticos, fuman, son hipertensos, traen el colesterol alto y en mi familia se infartan, no se esperen a pensar que se les va a pasar. Acudan a un hospital. Es preferible que te hagan un electro y te digan está todo bien, a que tengas un infarto que puedes tratar a tiempo y dejarte una menor limitación en tu función, porque eso va a verse reflejado con la nueva epidemia, que es la insuficiencia cardíaca. Eso es justamente lo que siempre transmitimos, que bueno, en una situación muy lamentable puedes fallecer ahí, pero en una situación también común puedes quedar con esta secuela llamada insuficiencia cardíaca, que espero que después puedas aceptar una invitación al podcast y ahí podamos hablar más de todo este tratamiento ya cuando quedas con una falla cardíaca, que obviamente también hay muchos medicamentos y muchas formas de rehabilitar a este tipo de personas. ¿Me podría hacer un poquito de énfasis en esas banderas rojas o en esos síntomas que la gente debe de saber para asumir que tiene una obstrucción en una de las arterias del corazón? Si podría decir en lo agudo, en lo que ya comenzó a tratar o a mencionar, y de la forma crónica, o sea, como un ejemplo, cómo diferenciar entre lo agudo y lo crónico, y también pues cómo diferenciar de algunas otras causas, en este caso que sepan que es una arteria que se está obstruida. Mira, voy a empezar con el crónico porque es el más tranquilito. Ok. El dolor de los síndromes coronarios crónicos, o ahora los síndromes isquémicos con la nueva clasificación o la nueva nomenclatura, crónicos, habla de un malestar. El paciente a veces no define un dolor intenso, define un malestar mal definido en el centro del pecho, que a veces se puede ir a la mandíbula o hacia la espalda o hacia el brazo izquierdo. Generalmente se acompaña de una sensación de falta de aire, ¿sí? Esta es la angina clásica, es el síntoma de angina. En el caso de los síndromes coronarios crónicos,
La angina inicialmente empieza con esfuerzo. Es decir, es un paciente que dice, camino 3, 4 cuadras, estoy bien, pero subo 2 pisos y me duele el pecho. Entonces ese paciente tiene que poner atención de que está teniendo un síntoma anginoso y hay que hacer estudios pertinentes para ver qué tanto riesgo tiene. Y en el caso del crónico es la misma molestia, pero que estaba sentado viendo la tele o estaba jugando fútbol o estaba haciendo algo y de repente empieza de una forma súbita, solo que aquí se acompañan de otros síntomas que se llaman neurovegetativos. El paciente empieza a sudar frío, se empieza a poner pálido, le falta el aire, se puede sentir desvanecer. Incluso hay veces que el paciente cae desmayado o incluso se muere el paciente. O sea, una manifestación de los síndromes agudos es la muerte, que a veces le llamamos nosotros muertes súbitas abortadas porque alguien llegó y le dio reanimación y lo sacó adelante, pero realmente decimos, ese paciente se murió tantito y lo lograron sacar adelante. Esas son las manifestaciones agudas. ¿Cuáles banderas rojas? Estos son los síntomas clásicos, pero hay síntomas diferentes. Por ejemplo, los diabéticos. Los diabéticos, los abuelitos, ¿sí? Generalmente no manifiestan tanto dolor. A veces los diabéticos los detectamos porque vemos una cetoacidosis y tómale un electro y resulta que está infartado por la neuropatía autonómica, no siente por la neuropatía diabética. Los pacientes jóvenes tienden a minimizar el dolor. Sí. Dicen, no, es gastritis, aguas con los dolores de la boca del estómago que no se les quitan con un omeprazol. Si la molestia está muy fuerte y relacionada a algún esfuerzo, es mejor acudir y no minimizar que es una gastritis. Vemos año con año infinidad de pacientes que acudieron con un médico y les dieron todo el tratamiento de gastritis y era un infarto lo que estaban teniendo. No estoy diciendo que todas las gastritis puedan infartarse, sino simple y sencillamente hay que ser muy juiciosos. Si no se te quitó con una pastillita de omeprazol, dices, esto es otra cosa. Claro. ¿Sí? Entonces sí hay que ser las banderas rojas son esas, o sea, los síntomas son iguales en el agudo y en el crónico, pero el agudo es muy abrupto. El paciente dice, siento que me voy a morir, se llama sensación de muerte inminente. El paciente dice, siento que algo me va a pasar. Y ese paciente tiene que acudir inmediatamente a una sala de urgencias. ¿Cuántas veces no vemos acudiendo a un consultorio en una farmacia y que se quedaron en el carro, en el taxi, porque ya no entraron, porque se fueron al lugar equivocado? Tienen que acudir a una sala de emergencias de un hospital del que se pueda. Sí, y como usted aquí lo está transmitiendo, a veces yo siempre les digo que hay que pecar de exagerados. Y también todos mis compañeros que son profesionales de la salud, en un dado caso, ustedes pequen de mal pensados. Por eso hay un meme medio fuerte y famoso en el gremio médico que dice, naces, creces, te duele la boca del estómago, tomas omeprazol y falleces por un infarto cardíaco. Porque realmente así sucede. A veces minimizamos las cosas y resulta que es lo más grave y a la vez lo más común. Y sí, o sea, definitivamente el tip que yo también les digo es que si se les quita con el reposo ese dolor en el pecho o ese disconfort o malestar en el pecho, pues sí es algo a lo mejor más crónico. Pero si no se quita, que les pongan pastillas de esto bajo de la lengua, lo que no se quita ese dolor, ese dolor no se va a quitar hasta que les desobstruyan las arterias que están tapadas. Yo siempre también les digo eso como la parte de urgenciólogo que soy. Bueno, se está poniendo muy bueno, pero ya vamos por la parte final de esta interacción desde su consultorio médico. Y pues está muy bien. ¿Qué síntomas cuando tiene una obstrucción más crónica? ¿Qué síntomas es cuando se obstruye y está de forma aguda esa obstrucción? Ahora, ¿qué estudios debe de realizarse o debemos como profesionales de realizarle a estos pacientes para saber qué está ocurriendo? Que le comento, aparte de los síntomas o los datos clínicos. Claro. En el caso de los pacientes crónicos, el paciente que solo hace angina con el esfuerzo, angina al comer, angina con el frío, ese paciente generalmente hacemos un estudio que se llama inductor de isquemia y tenemos una amplia variedad. Tenemos desde una prueba de esfuerzo, un ecocardiograma estrés, un estudio de medicina nuclear, una resonancia magnética cardíaca, o sea, tenemos una gran cantidad. Y si te quieres ver muy sofisticado, le puedes pedir una angiotomografía coronaria que ya te dice cuánto tiene de obstrucción. Y peor o mejor aún, las nuevas angiotomografías que van a llegar en algunos años,
ya están, nomás que son en proceso de investigación, ya te calculan hasta cuánto tienen de déficit de flujo de sangre. Esas son las nuevas. Esto yo creo que va a ser el boom en algunos años. En el otro caso, en el caso agudo, si tienes dolor agudo, te tienen que tomar un electro inmediatamente. Un electro sencillo con el dolor nos puede dar todo el diagnóstico. Claro. Y nos permite actuar. Existen tiempos de atención, hace un momento lo decíamos, en el caso de un infarto, las guías dicen que tenemos hasta 12 horas para atenderlo, para tratar de minimizar el daño. Si un paciente llega a un área de urgencias, en menos de 30 minutos ya debería de estar siendo trombolizado. Claro. Y si es un cateterismo que lo vamos a meter a urgencia, en menos de 60 minutos yo ya le tengo que estar destapando la arteria. Hay tiempos ya establecidos, pero la mayor parte del tiempo no ocurre en el hospital, ocurre fuera del hospital. El paciente que retrasó acudir a la atención médica. Y a veces nos llegan, dice, es que ayer tuvo dolor y vemos que ya tuvo un infarto y decimos, no, pues ya el infarto ya se consumó, ahora vamos a ver cómo limitamos el daño residual, cómo le va a ir con la insuficiencia cardíaca. Y a veces los metemos, pero ya en un afán de rescatarlo, o sea, lo poquito que podamos rescatar, siempre y cuando haya ciertas indicaciones, que el paciente le siga doliendo, esté complicado, que se haya un infarto complicado, decimos, vamos a meterlo. Existe también la otra opción, pacientes que se infartan, llegan a tiempo, les ponen el medicamento y no funciona el medicamento. Sí, ese tiene que, no funciona el medicamento, ábranle al hemodinamista y para meterlo inmediatamente. Y luego está la nueva tendencia o la tendencia que debería de ser. Todo paciente que sea trombolizado, inmediatamente en las primeras 24 horas debe ser destapado de las arterias del corazón. Claro. O sea, ya es un paciente que ya sobrevivió. Decía yo en algunas pláticas, las estadísticas no mienten. O sea, 1 de cada 4 pacientes que se infarta no llega al hospital. Se muere en el camino. ¿Sí? Los que nosotros vemos y de los cuales tenemos los números son los que llegaron al hospital. Pacientes que llegan al hospital, el 10% pueden llegar a fallecer en ese internamiento y hasta un 20% al año. Por eso es importante hacer lo que se tiene que hacer, tratar, si tienes un infarto, de solucionarlo todo. ¿Sí? Pero es que ese dato es sumamente importante cuando dice que el 10% puede llegar a fallecer en la hospitalización. Pero eso está enmascarado porque el 25 no llega. No llegó al hospital. Se murieron en casa esperando. Son los típicos que dicen, no amaneció. O sea, o no llegó, o estaba en el taxi, en el coche, en el autobús. Sí, cayó en un partido de fútbol. O sea, no llegaron al hospital. Sí. Completamente de acuerdo. Y de hecho aquí estamos en el consultorio y específicamente en un área en la cual, pues, a lo que veo, aquí se puede hacer todo el diagnóstico de lo crónico. Obviamente, sí, como ya recomendó, lo agudo tiene que irse. Lo agudo es un hospital. A mí me hablan a veces pacientes, doctor, tengo dolor en el pecho. Vete a un área de urgencias que te toman un electro inmediatamente. Oiga, doctor, me da dolor cuando camino. Ven, te voy a hacer, te voy a ver, te voy a subir a una caminadora para ver qué tanto riesgo tienes, que está descontrolado. Son casos diferentes. Pero sí tenemos toda la tecnología y el acceso. ¿Dónde pueden consultar con usted en Tampico, Madero y la región? Bueno, tenemos, yo trabajo aquí, mi principal consultorio está aquí en Semaín, pero también trabajo en Cardioclinic Tampico, en la Avenida Hidalgo. Voy algunos días a Cardioclinic Altamira y también al lado del Seguro Social. Excelente. Mejor le pregunto dónde no. somos un poco solicitados. Sí, está bien, está perfecto, porque la gente debe tener identificado un cardiólogo y sobre todo un cardiólogo que sepa hacer los cateterismos, intervención coronaria o angiografía coronaria primero se llama y luego si requiere intervención pues ya le hacen el cateterismo, ahora sí le ponen ahí, inflan con un balón, destapan, le ponen un stent y todo eso, pero bueno, ahorita que esto es dirigido para toda la población en general, que sepa justamente pues todo lo que hemos visto para que entonces se atiendan y les cambie por completo la calidad de vida. De verdad que a veces es magia. Evítense remedios caseros, eviten ir con algunos charlatanes, vayan con sus médicos cardiólogos para que ellos guíen correctamente todo su tratamiento. Pues mensaje final para todas las personas en relación a esta situación de pues infarto cardíaco, ¿verdad? O angina crónica. ¿Qué tips le daría? Yo siempre le digo a mis pacientes, para enfermarse del corazón
hay que juntar muchas piedritas e irlas cargando. No cualquiera, o sea, no es tan fácil enfermarse del corazón, pero es más fácil si eres diabético y no te controlas, si tienes colesterol alto y comes de todo, si eres hipertenso y no te tomas los tratamientos, si fumas, si eres sedentario, ¿sí? Si tienes una historia familiar. Si tú tienes muchos de estos factores, preventivamente ya te tendrías que estar checando. Claro. Por ejemplo, un paciente diabético, las guías americanas de diabetes dicen que cada año se tienen que hacer una prueba de esfuerzo, aunque no tengan ningún malestar, ¿sí? Si eres hipertenso, quizá no, quizá cada 3, 5 años, pero la asociación de ambas enfermedades es importante. Entonces, si ustedes tienen factores de riesgo, chéquense de manera preventiva, hacer el estudio correcto. El electrocardiograma solo sirve si tengo dolor agudo en ese momento, si no, no va a detectar nada. Por eso hay que saber cómo escoger. Y como consejo también a compañeros médicos, si te llega un paciente con un síntoma raro, pero es diabético, es hipertenso y fuma, peca de exagerado. Aún con electro normal. Aún con electro normal, sí. Peca de exagerado. De acuerdo. O sea, yo he atendido pacientes con muerte súbita que llegaron corriendo a la sala de urgencias y que se la pasaron 2 días dando vueltas en hospitales con gastritis. O sea, y los hemos, gracias a Dios, sacado adelante y les cateterizamos y les tapamos la arteria y todo bien. Entonces, si, como médico, si el paciente tiene factores de riesgo, peca de exagerado. Y tú como paciente, si tengo factores de riesgo, cuídate. O sea, es una enfermedad muy, muy prevalente. O sea, es de lo que nos va a pasar a todos, pero no es lo mismo que me pase a los 50 a que me pase a los 80. Sí, completamente de acuerdo. Sí, me acordé de algunos casitos que incluso habían ido con un especialista en gastroenterología y le habían hecho endoscopías y todo. Me ha tocado a mí endoscopías que le digo, no, es un infarto. O sea, lo que... No, pues una vez me acuerdo mucho de un joven que yo le mandé a usted, que dice, no, es que tiene gastritis. Y le dije, ¿sabes qué? Ve a urgencias, porque pues yo no tengo consultorio. Le digo, ahí yo te voy a ver. Ya lo chequé y todo. Y era un joven, sí, de 40 años, pero que sus... es que 40 años está joven, no inventen. Tenía antecedentes en su papá, sus tíos, todos habían tenido infartos. Y él tenía un sobrepeso importante, sedentario. Y yo le encontré unos hallazguillos ahí en el electro, se los mandé. Y usted me dijo, ¿sabes qué? Están tapadas las arterias. Sí, así es. Ahorita ya no podemos pensar que esta es una enfermedad de adultos mayores. Sí, claro. O sea, nosotros en el IMSS, en Salubridad, donde cateterizamos, vemos cada vez pacientes de entre 25 y 30 años, lo cual es para nosotros sorprendente. Yo la persona más joven que he tratado en mi vida era una mujer de 28 años, con un infarto y todas las arterias tapadas. Pero era una diabética de 8 años de diagnóstico que traía 500 de glucosa, tomaba Coca-Cola, comía de todo, pues obviamente te vas haciendo daño. No por estar jóvenes, o sea, estamos exentos de esta enfermedad. Factores como el estrés, los contadores, los responsables de personal, sí, manejan un estrés muy importante y me ha tocado atender muchos con una edad joven, o sea, pacientes de 40 años, que esto no debería de pasar. El factor de riesgo se considera arriba de los 55 años, no. Pero no, ya no podemos tomar esto así, tenemos que ya pensar más. Por eso los consejos, tanto para los médicos como para los pacientes, de checarse, ver cómo ando. Es menos probable que me pase si estoy checado. De acuerdo. Y si detectas algo, una enfermedad crónica, el hecho de controlarlas también va a tener mayor beneficio. Perfecto, maestro. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por su tiempo. Y recuerden, pues, consultar con el doctor Martín Iván Sánchez en hospital o en Clínica Semaín, en Cardioclinic, y seguirnos aquí en Voces Médicas en Directo en YouTube. Dale manita arriba, suscríbete si no estás suscrito y pues comparte con todos tus familiares y amigos esta valiosa información. Hasta la próxima. Chao. Estuvimos desde el consultorio del especialista. No olvides compartir esta información con tus familiares y amigos. Nos vemos en más episodios de Voces Médicas en Directo.